Manuel Darco a su programa Hablando a la orilla del fuego. Así es, amigos, otra noche de viernes, otro tema muy interesante, muy padre. Van a ver que les va a gustar. Sí, es algo que pues ya veníamos platicando desde otros programas y creo que llegó el momento de hablar sobre esto. Claro que sí. Pues a quien no se le ha presentado, a quien no se le ha dado la situación en la que vas a un mercado, vas con familia y te ofrecen ese néctar, esa bebida blanquecina, rica. ¿De qué estaremos hablando, Manuel? Pues algunos lo conocen como pulque, otros pues ya veremos en nuestro tema de hoy pues cómo deberíamos llamarle correctamente a esta bebida ancestral que tanto pues beneficios nos trae como cultura y como un alimento muy nutritivo. Claro que sí. Sí, y pues esténse preparados, ya saben de qué vamos a hablar. Llamen a sus hermanos, a su familia, a su novia, al perro, al gato. Sí, tomen asiento. Y tomen pulque. Claro que sí. Y pues bueno, esta fogata se está empezando a encender. Pónganse cómodos y el tema de hoy será el pulque, ¿verdad? Claro que sí. Pues vamos a empezar. ¿Sí? Claro. Pues dice, ¿vamos por un pulque o vamos por un Iztacotli? Iztacotli. Sí. Pulque es un vino que ellos beben. Es lo que escribió Hernán Cortés en una carta al rey Carlos I de España un 15 de octubre de 1524. Pero como vamos a ver en la investigación, en lo que les vamos a narrar pues en esta fogatita de hoy, va a ser pues que no es la palabra indicada. Claro que no es un vino. Antes de hablar sobre esta bebida mística, ancestral y emblemática del pueblo mexicano, hay que conocer de dónde dimana la palabra pulque. De entrada ya sabemos que los españoles intentaron someter a los nativos por medio de todos los tormentos y horrores que su pensamiento civilizado un poquito nada más y religioso les permitió. Asimismo, los templos fueron saqueados y demolidos. A la par de tal destrucción está la cultura de estos pueblos originarios, pues no solo hicieron cenizas códices o anicos tallados en los templos, también degradaron y modificaron elementos importantes en la identidad de una civilización que pues es la nuestra. Sí, así es, nos vinieron a demoler todo y a destruir todo, así como ciertos lugares en donde el fuego hizo presencia. Y ya tenían maestría en eso, porque pues ya habían sido conquistados por los musulmanes, los españoles, entonces ya sabían qué armas utilizar, qué torturas y cosas por el estilo. Sí, no eran nuevos, no eran novatos en torturar a la gente. Novatos. Cristianizar a la gente. Pues existe una confusión sobre el origen cultural de la palabra, lo que se le atribuye a varios personajes, entre ellos el jesuita Francisco Javier Clavijero, quien menciona en su obra Historia Antigua de México que la palabra no tenía origen en el castellano ni en el náhuatl, sino que había sido traída por los conquistadores, procedente de la cultura araucana de Chile, a partir del vocablo pulcu, el cual era usado con término genérico para todas las bebidas embriagantes. Pulcu. O sea que por eso es mejor llamarlo Iztacotli. Todavía. Vamos más para allá. Sí. Sin embargo, varios cronistas mencionan discrepancias en la cronología, ya que la conquista de Mesoamérica se dio tiempo antes que en la zona de Arauca, en Chile, lo que propone una confusión de palabras araucano con arahuaco, el pueblo que habitan en las islas colonizadas entre Cuba y la España. Todo el Caribe, por así decirlo. El Caribe, sí. Por parte del entomólogo porfiriano Cecilio Robelo di Burgo, entomólogo, sí, era de época de Porfirio Díaz, 1880 más o menos. Sí, que divulgó que el pulque era derivación del término náhuatl polkiwi,
que significa descompuesto o corrompido. Ajá. Y atribuyó estas características a la bebida y a los consumidores de la bebida. Sí, entonces, demostrando que los españoles lograron su cometido de adoctrinamiento y secularización al denostar y configurar para palabras y símbolos de los pueblos nativos, Sí. dejando un origen incierto para esta palabra. O sea que vinieron a revolverlo más de lo que ya estaba. Sí, no, de hecho estaba bien, pero Lo vinieron a revolver ellos. lo volvieron a revolver Como ellos. siempre, los españoles vienen a hacer su desmadre. Sí, y bueno, Ajá. lo que sí sabemos es que utilizar la palabra pulque para designar a esta bebida mesoamericana Ajá. es un barbarismo posiblemente introducido por los españoles, porque no solamente atribuyeron esto a los españoles, también hubo franceses, hubo otros historiadores o personas que se dedicaron a recabar información, Sí. que pues no tenían conocimiento de la lengua, no tenían conocimiento acerca de lo que representaba cada símbolo para los Sí. nativos. Sí, de cierta manera leí algo sobre que por esa misma razón y por sus clases sociales designaron como que a todas las bebidas fermentadas parecidas a estas se les va a denominar pulque, ¿no? Sí. Casi es lo que estaban diciendo. Sí, es lo que básicamente dijo Hernán Cortés cuando envió esa carta. Hechos españoles también. Vive en una clase Europeos. de vino que llaman pulque. ¿Ah? Sí. Sí. Pero no todo está perdido. Se conocen las voces originales dadas a la bebida fermentada del aguamiel por las tres culturas más importantes del altiplano central de México. ¿Y cuáles son esas tres culturas? Bueno, la principal es la náhuatl, que en náhuatl es octli, que significa bebida embriagante, que también es como un término genérico para todas las bebidas embriagantes, Ajá. en especial pues las que provienen del maguey. Maguey, del agave mezcalero. Digo, del agave pulquero. Pulquero, sí, que pues sí se ocupan, o sea, hay varias especies El maguey. de maguey, pero solo como 2 o 3 son las que sirven bien Para el pulque, sí, las Ah, demás bueno. se utilizan para otro. O el octli, Ajá. sí. Pero especialmente usado para el pulque. Para el aguamiel se usaba la voz nehuitli o necuatl o neutli. En ñañú, que es el otomí, Ajá. es sei. ¿No? Ñañú, sei. Sei. Sei es el aguamiel. No, es el pulque. Porque así le llaman. así le como llaman. tal. Ya. Que sirve para el aguamiel y el pulque. Ajá. Y con el tiempo se derivó en Huasei. Huasei. Y en purépecha es Urapi. Urapi. Vamos por un urapi. Qué chido. Suena bien también. Diversas culturas están relacionadas con el uso ritual del pulque, en adelante mencionado adecuadamente como octli o istak octli, Iztacotli. sí, que es bebida embriagante blanca. Istak es blanco. Ya. Entonces se le da el nombre de Istak para mencionar que se refieren en especial ya no al aguamiel, sino al fermentado del aguamiel, Que es el pulque. o el Istakoctli. Iztacotli. Sí, en adelante ya lo vamos a empezar a llamar Iztacotli. Istakoctli u Octli. Ok. Sí. En las culturas teotihuacana, cholulteca, el tajín, tolteca, mixteca, purépecha, tomí, y en las sociedades de habla náhuatl, como en la cultura mexica, en la que nos vamos a enfocar a partir de ahorita también. Sí. Ok, muy bien, me parece. Sí, pues es porque es la que más se ha preservado y se ha popularizado. Sí, se popularizó y es la que más predominó sí, porque ahí toda Mesoamérica consumía Iztacoctli. Bueno, como a diferente nombre, pero lo mismo, ¿no? La misma bebida a base de el fermento del aguamiel del maguey. Y bueno, para eso es necesario mencionar que el maguey o agave fue de gran importancia entre las sociedades que se desarrollaron en Mesoamérica y Osisamérica. Sí, de hecho en todas estas zonas de transición neovolcánica se da demasiado crecimiento y por eso todas estas regiones que era donde precisamente habitaban estas culturas es donde prevaleció esta bebida, ¿no? Sí. Y también en el norte, que es Isoamérica, ¿no? Isoamérica, esa parte de Baja California y California. No, creo que no es Nayarit.
Nayarit, pero sí, esa zona es Chihuahua, toda esa zona en donde se cree que está Aztlán, de donde vienen los... No, es más a donde está California y Baja California, al lado. Pero por esas partes del norte, donde, o sea, sí esa es América. Todavía es habitable. Sí. Y el maguey, met, en náhuatl, es usualmente de gran talla, con hojas anchas, verdes en sus orillas y punta, que presentan espinas. Sí. Como lo podrán, pues en algunas imágenes que vamos a ir pasando acá arribita, sobre el maguey. Claro. Sí. Dicha planta conocida por los españoles como el árbol de las maravillas. El árbol de las maravillas. Pues ¿qué hacía ese árbol de las maravillas? Pues hacía maravillas. Lo cual resulta comprensible, ya que los nativos lograron aprovechar al máximo todo lo que el melme o mezcalme, que para decir varios, los magueyes tenían para ofrecer, desde bebidas embriagantes como el mezcal o el iztacocli, hasta alimentos, endulzantes, textiles, agujas y mecates. Órale. Sí, con la fibra de la hoja del maguey hacían esos hilos, ¿no? Hacían hilos, hacían telas, hacían... con las puntas, de hecho, ellas hacían sus tipo aguja, ¿no? Y cosían. Así, con eso hacían sus agujas y también hacían como tipo mantas con el que filtraban el pulque. O sea, sus primeras coladeras. Sí. Qué perro. Sí, y bueno, ahora vamos ya conociendo que pues que no es pulque, que no es lo que... Bueno, que el pulque engloba ciertas palabras, ciertas bebidas. Sí, pero es un barbarismo utilizarlo para la bebida mesoamericana, eso es para las bebidas de más hacia el sur. Ni siquiera en Perú se utiliza esa palabra. Órale, es más hasta el sur. Sí, bueno, te digo, es en Chile. Sí, en Chile. Sí, del otro lado. Sí, imagínate. Órale. Muy bien al sur. Sí, vaya, pinches españoles. Sí, te digo, es un origen incierto en sí de dónde surge el pulque. La palabra. La palabra pulque. Y pues se sabe muy bien, o se tiene bien documentado pues acerca de todos los beneficios que conlleva la planta del maguey. Sí, claro, tiene demasiados. Ahorita en un ratito más se los tenemos. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo producimos esta grandiosa bebida. A ver. El proceso para la preparación se inicia al extraer la salvia de la planta. Sí, lo que es el aguamiel. Que previamente se ha cuidado por lo menos de 10, 15, 20 y hasta 30 años. Sí, así que cuando rieguen un poquito de pulque, iztacotli, aguas porque estás echando a perder 30, 15, 12 años de cuidados de una plantita que creció para poder llevar a cabo ese aguamiel y poder llevar a tus manos el iztacotli. Sí, es un proceso en un principio muy lento. Sí. Y cuando alcanza su madurez y muestra signos de que adelgaza su cogollo, es decir, su corazoncito, o meyolote, sus hojas exteriores o pencas pierden espinas en sus bordes interiores y las pencas muestran sus extremos doblados ligeramente hacia adentro de la planta. Mientras que sus púas terminales se hacen más agudas y toman una coloración más oscura. Este detalle es marcado en la púa de la penca más externa del cogollo, es decir, las que están en las orillas. Es así como ellos más o menos ya saben que está maduro el maguey para poder quitarle el corazón. Ya descorazonarlo y empezar a hacer el raspado. Sí. Estas características deben ser cuidadosamente observadas y registradas. Si se quita el cogollo fuera de tiempo, antes o después, la productividad del maguey puede mermar mucho. Si se hace fuera de tiempo, se dice que se quebró el maguey. Si se hace a tiempo, se dice que se hizo al hilo, por ser un procedimiento sobre todo artesanal. Sí. Es más artesanal que el tequila y que el mezcal, de hecho. Sí. La recomendación sobre el momento del año para castrar el maguey depende de la experiencia de cada tlachiquero. El tlachiquero, llamado así del náhuatl rasguño,
o raspar, porque raspan El maguey. El maguey. El corazón, bueno, le quitan el corazón y esa parte es la que raspa. Ajá. Es así como, bueno, él hace, la chiquera hace todo el trabajo de campo, desde revisar el maguey que ya esté y esta actividad donde perfora una cavidad en el corazón de la piña, Sí. raspándolo para que brote líquido. Durante alrededor de 6 meses antes de que se seque el agave, fluye el aguamiel Órale. y se colecta 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Proceso Sí. que se realiza, que lo realiza el tlachiquero, Sí. quien emplea un aguaje alargado y hueco, es decir, un acocote Ajá. con pequeñas perforaciones en sus dos extremos. Es una como calabacita. Sí. La parte en la mitad. No, la mitad no. Solamente. Nada más le hacen un hoyito, la dejan que se seque, Ajá. le hacen un hoyito arriba y un hoyito abajo. Ajá. Entonces lo meten en el hueco que hicieron. Ah, en las el largas. maguey. Sí. Ajá. Ajá, sí, cierto. Entonces le soplan como si estuvieras pasando gasolina. Sí. Soplan y Y cuando cuando está lleno llenas una- lo dejan caer en otro traste. Ajá, sí. Sí, por lo general se hace una pequeña hendidura así y es en donde empiezan a hacer el raspado y pues obviamente por el proceso, segregación de los líquidos dentro de esa hendidura que va a estar en el corazón del maguey, es en donde van a empezar a fluir el aguamiel que le llaman y ese es el que van a estar recogiendo con ese agua, con ese aguaje, con ese proceso que mencionaba Manuel y es así. Acocote. Ajá, con el acocote. Y es así como van a poder pasarlo a un traste. A veces venden ese aguamiel, ¿verdad? Sí, es muy rica la aguamiel, también de es hecho. diurética. De hecho, se sabe que en los pueblos o los lugares en donde se produce y se consume más el aguamiel, porque a veces se lo dan a los niños cuando, por ejemplo, son pequeños y no les dan leche, que les dan un té, que les dan esto, dale aguamiel. Es muy común que le den el aguamiel a los niños y como pues sabemos que tiene demasiadas propiedades que vamos a mencionar, bueno, algunas propiedades, se sabe que no hay índices de desnutrición cerca de los lugares donde dan y comercian pulque. Mira, Está chido. sí, Sí, que ya saben. ¿Cómo se llaman esas tienditas? Que hay en las comunidades lejanas. Ojo. No, las esas donde venden con alimento para las personas. Donde dan diconza y todo eso. Diconza, Diconza, bueno, las con azupo. con azupo, nada con azupo, ni que Nada, güey. tu pulquito y ahí Sí, está. está chingón. Sí. Entonces, ya teniendo esto, a continuación lo vierten cuidadosamente en un cántaro de cerámica, Ajá. en un barril de madera o en un cuero de borrego o de cabra para transportarlo en su espalda o en un burrito. Sí, sí. El gran burrito, que por cierto está en peligro de extinción. El burro está en peligro de extinción. Hay centros que están haciendo como tal programas UMAS, para que son unidades de manejo y atende de tales especies, que están checando la manera de que el burro pueda no estar en peligro de extinción, que lo empiecen a utilizar, lo empiecen a, vaya, que sobreviva a este gran cambio climático y poco uso que ya tienen los burritos. Sí, no, pero aparte están bien bonitos, deberían de ver los burritos. Los burros bebiendo pulque. Los burros. Que hay muchos por ahí en las calles. Y sí, pero están bien bonitos, deberían de adopten un burro. Adóptenme. Y tu mamá, ya lo hice y no lo tuve que adoptar. Sí, adóptenme. No ¿Y luego? como mucho y soy buena onda. Y luego, Bueno, después de que recogen el aguamiel, lo llevan al tinacal, ajá. que en náhuatl es tinacali o casa de tinas, que es el lugar en donde se va a fermentar el aguamiel. Este líquido se coloca en recipientes limpios, tradicionalmente eran ollas de cerámica o recipientes grandes de madera, que por lo regular se utilizaba encino. Y a partir del periodo colonial se utilizaban cubas grandes de acero inoxidable o de algún material similar. Las tinas que hoy conocemos. Bueno, es que tienen esa forma como de vaso, entonces por eso le dicen cubas, tal vez, no Sí, sé. son como las que ahorita venden, comercializan mucho de plástico. Ándale. Como cestos. Como cubetas. Ajá. Ajá. Entonces, se vierte el aguamiel pasándolo por un filtro de tela Ajá.
para que no se vaya ningún pedacito de aguamiel y cosas como lo raspan. No, que no vaya ningún pedazo del follaje y todo lo que raspa, ¿no? Sí, entonces para que, y pues antes utilizaban incluso fibras hechas de las pentas. Ajá. Las secaban y con eso hacían El filtro. los filtros. La coladera. La coladera. Luego de revisar que no existieran materias extrañas, se depositaba en su interior la llamada levadura. Pero no es levadura de la que utilizan las cervecerías. No, la comercial. Sí. Esta se obtiene de pulques ya fermentados. Puede recibir el nombre de muñeca cuando se utiliza en un trapo nuevo y limpio de algodón para poner el aguamiel, en el aguamiel esta levadura. ¿Sabes cuáles son estos? ¿Alguna vez han comido yogur hecho de búlgaros? Esas cositas que muchos dicen, es que esos son animalitos, gusanos. No, no es cierto. Son una mezcla de bacterias y levaduras que nos ayudan a fermentar de cierta manera la leche, a que se fermente y genere yogur. Y también el pulque, por eso el pulque es muy nutritivo y contiene probióticos. Sí, es mejor que cierto producto chiquito que te venden aquí, que tiene probióticos y casa de shirota. El chamaquito, ¿no? ¿Cómo se llama? Esas cositas. Bueno, o también se puede utilizar pulques ya fermentados. En otros casos solo vierten un poco de pulque ya fermentado. Y eso te ayuda a fermentar el resto. Sí, para acelerar el proceso, ¿no? Sí, para acelerar el proceso, porque como tal el aguamiel tarda un poquito en fermentar. Y esto que le poner aguamiel o ocli ya fermentado le da otro sabor. Sí, entonces un nombre más tradicional para que se tiene habitualmente para para la levadura es el opatli o medicina del maguey. ¿Opatli o medicina del maguey? Para curarlo, pobrecito. Sí, se cura. Sí. Cuando se hace la producción a nivel industrial, se tiene habitualmente una tina o tinacal especial donde se tiene una parte reservada especialmente para servir de semilla, es decir, el pulque madre, el pulque que vas a utilizar para poder fermentar los demás. Y se mantienen recipientes pequeños de cuero de res, madera o más modernamente fibra de vidrio. Durante la fermentación o corrida se puede usar varios elementos para mejorar o distinguir su sabor y entre ellos se pueden utilizar gomas provenientes del mismo maguey o del aguamiel, raíces de diferentes plantas, madera de tesontle ardiendo y madera de huapatle. Que esto ya lo utilizan en algunas zonas más de la Ciudad de México y cosas por el estilo. Sí. Ya como cuando hacen un poco más procesada la elaboración del pulque. Bueno, no procesada, sino sigue siendo artesanal, pero ya van cambiando las herramientas, todo eso. Pues es que el arte como tal, pues siempre es cambiante. El arte es cambiante. Siempre va. Entonces, para darle esta variedad y para las personas que saben pues de este arte milenario, pues se dan su gustillo ahí agregándole algo más para que sepa rico. Sí, como los curaditos, pero bueno, eso es otra cosa. Sí, antiguamente, para su conservación durante el traslado se dejaba fermentar de forma natural, sin agregarle nada, por lo que el proceso de fermentado dura hasta 5 días. Al llegar a la pulquería para su venta, el dueño podía agregarle la levadura o el opatli y depositarlo en barriles de pino cuyo interior se lavaba de azufre y fuego. Al estar seco, se quemaba para darle más sabor. Para que tuviera esa textura. Ese buque. Ese buque. Y bueno, el ocli carga desde hace mucho varias leyendas negras. Sí. Todas de ellas, las más comunes, tienen que ver con aspectos sanitarios. Por ejemplo, se dice que para fermentar el pulque se usa excremento de animales o humano y que por eso produce diarreas a quien no está acostumbrado a beberlo. Sí. Otro mito mucho más extendido tiene que ver con su capacidad para producir idiotez o alineación. Y entre los personajes de la historia, cultura y política mexicana tenemos a Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles,
quien se menciona que tenían intereses en la industria de la cebada que se servía en la industria cervecera. Sí, ahorita les voy a dar un dato. Se supone que, bueno, las clases, hubo un rato en el que el pulque tuvo como cierto auge y después, vaya, empezó a tener un declive, ¿no? Por lo mismo de que en el año de, bueno, a principios, perdón, del siglo XX, a finales del siglo XIX, por los 1800, 1900, como dices tú, las industrias, los productores de cerveza comenzaron a hacer esta campaña, contrataron a ciertos publicistas y empezaron a hacer una campaña en contra del pulque, diciendo precisamente e incitando a la población de que no, que el pulque está elaborado con estiércol o con excretas de ciertos animales, no sé, sí, el más no popular solo, era el de caballo. Que y no solo el pulque, también otras bebidas pues muy artesanales, como es el aguardiente, el tepache, sí, y algunos otros, el mezcal. Ah, sí, el tepache también lo prohibieron. Sí. Entonces, con eso empezaron a hacer esta campaña y pues también el pulque empezó a ir un poco más abajo. Sí, va muy Sí, triste. cuando empezó la industria cervecera aquí en México es cuando el pulque se empezó a hacer de un lado y... No solo la cerveza, también el whisky influyó mucho, el tequila. Ah, sí, la industrialización de las bebidas. Sí, más que nada por los dueños que venían de otros países. Exacto. Querían hacer el negocio aquí, entonces pues Y no lo les hicieron, convenía. güey. Sí, porque la corona española en la Nueva España, que ya aquí lo que era México, es México, pues se llevó buen dinero regularizando estas bebidas. Sí, de hecho. Algo que no aprovechó, bueno, ya con el surgimiento de más pensamiento más puritano de parte de la Iglesia Católica, pues es donde se empieza a prohibir todo esto del alcohol y cosas por el estilo. Pues sí, de hecho, vaya, fueron ellos los que empezaron a incitar demasiado esas cosas, Sí. esas cuestiones en el consumo de otras cosas y no lo propio. Sí, Sí, bueno, se antes de irnos- desapropiaron muchas cosas. Sí, bastante. Antes de irnos al corte, pues dinos, Manuel, ¿qué propiedades tiene el pulque? ¿Qué es lo Sí, lo hace claro tan que sí. maravilloso actualmente? Pues de hecho sabemos que, bueno, primero les voy a decir algunos índices. En México, actualmente, hasta hace unos años que se hicieron unas encuestas, se sabe, bueno, de acuerdo a una encuesta nacional de adicciones, ¿sí? Se sabe que el 50% de personas masculinas que consumen ciertas bebidas prefieren la cerveza, al igual que el 30% de las personas femeninas. O sea, tanto hombres y mujeres prefieren el 50 y 30% de la cerveza. Y a nivel nacional, las personas que consumen solo el pulque es el 5%. El 5%. Y hasta eso ya redondeado, porque en realidad era un 4.7%, pero estos últimos años, gracias a que ha tenido buena influencia el retomarlo. La cultura pop, La cultura popular es la que hace que resalgan y se rescaten ciertos aspectos que venían manejándose del pasado, y pues favorablemente va incrementando el consumo del pulque. Sí. Sabemos que el pulque también contiene probióticos, como les había yo comentado, que son ciertos microorganismos que tenemos en la flora intestinal. Como muchos dicen que no, pues es que tomé pulque y me dio diarrea, tomé pulque y me dio esto. No es porque esté elaborado así de mala manera o que contenga excretas de algo y que por eso te enfermaste, no. Que ojo, no quiere decir que no tenga una mala, todos tengan una buena higiene, todos los productores tengan una buena higiene. Sí, claro. Hay que cuidar este aspecto en las pulquerías, pero pues no es el caso, ¿no? Sí, claro. Y pues como sabemos, todos en nuestro organismo tenemos cierta flora intestinal. La flora intestinal es esa concentración de bacterias, de microorganismos que tenemos en el estómago que nos ayudan a procesar la comida, lo que bebemos, lo que comemos, y nos ayudan a liberar bien. Entonces, eso es lo que contiene en parte el pulque. Otro beneficio es que tiene gran cantidad de proteínas también, tiene un buen contenido proteico. También por eso gracias a que la planta del maguey pues tiene esa propiedad de tener cierta cantidad de proteínas. Por eso también el gusano del maguey, a veces lo comen, también saben que es muy bueno en proteínas. Se sabe que también contiene vitamina C y vitamina B12. Entonces ya saben, cuando necesiten vitamina B y C, tomen poquito. Y también contiene grandes cantidades de minerales, sobre todo hierro, ¿no? Sí, pues incluso para los mexicas era una fuente de alimento, o sea, que era como de, tómate tu pulquito
Y ojo, un dato muy chingón es que el pulque no se puede adulterar. Entonces, de esto precisamente porque el pulque es una bebida, así como es muy artesanal, también es una bebida, al igual que muchas bebidas artesanales, su proceso es muy delicado. Entonces, en cuanto tú le agregas un agente extraño, te lo debes de tomar casi al instante o al poco tiempo, porque ya una vez que se agrega ese agente extraño al pulque, es cuando se corta rápido, muchos dicen se echa a perder, y por eso pues es muy dañino. Entonces, el pulque es bueno porque no se puede adulterar. Pues sí, aparte luego le echan así como que refresco y esas cosas. No hagan eso, amigos. Bueno, ya se deja el gusto de cada quien, pero sí, no. No hagan eso. Mejor un curadito. Un curadito, hay buenas opciones para probar esta grandiosa bebida que sí, ahorita después del corte les voy a decir algunas. Pues y cómo está más o menos manejándose de ciertas cantidades y las restricciones que tuvo el pulque en México. Sí, pues vamos con este corte, regresamos, estamos en Radio Azteca. Esto es Hablando a la Orilla del Fuego. Hola amigos, estamos de vuelta en su programa Hablando a la Orilla del Fuego. Y claro que sí, entonces pues ya tenemos esos aspectos del pulque muy interesantes. También tenemos que pues para la época colonial, ya una vez que estaba establecido aquí la Nueva España, México, pues ya se vendían pulques. Sabemos que el tiempo de fermentación del pulque, el tiempo de vida del pulque dura de unos 5 a 7 días. El Octli, bueno, Octli dura de 5 a 7 días, sabemos, ¿no? Sí. Entonces, ese es el tiempo en el que se da a beber, se pueden preparar ciertas bebidas con ellos. Y pues, precisamente en la época colonial, ¿sabías que ya se vendían curaditos? No. Sí, se vendían curaditos de limón, de naranja. Pasando los años, ya viniendo más a las épocas de los 1800, es cuando ya se empezaban a dar otro tipo, por ejemplo el de melón. Y también en esas épocas ya se daba uno que le llamaban el sangre de conejo, que era una mezcla de la tuna roja con el pulque, un curadito de tuna roja. Oye, qué rico, y fíjate que el conejo tiene mucho que ver en esto del pulque. Oh, sí, demasiado, en la cultura tiene que ver mucho con los agaves. Sí. ¿Verdad? Y pues ahorita eso lo va a contar a mi amigo Emanuel y Cuervo. Y pues bueno, te digo, ya se vendían estos. Para el año de 1692 ya se cree que en ciertos lugares se organizaban actos de rebeldía en las pulquerías. Ya había pulquerías, había centros donde vendían pulque. Para ese entonces era lo más popular que podías conseguir. ¿Por qué? Porque se producía fácil, era una bebida barata. Era una bebida barata.
y había demasiado maguey. Hoy en día ya no se implementa mucho la siembra, el cultivo de maguey, por lo mismo de que muchos le temen apostarle a eso, ¿verdad? Pero en ese entonces... Se está perdiendo bastante también los que son endémicos de aquí de México. Sí, entonces para ese entonces ya se tenía buena producción y por eso precisamente se daban que ya existían cierta cantidad de pulquerías, establecimientos donde vendían pulque. Posteriormente empezaron una época en la que como los gobiernos veían que no, pues es que se están llevando a cabo actos de rebeldía en esta parte, empezó a haber tal pleito en tal parte, empezaron a bajar mucho el consumo. Y dicen, no, pues entonces no nos conviene, empezaron a hacer reglas y condicionar a ciertos negocios, ¿no? Entonces empezaron a prohibir un poco el consumo. Todavía seguía siendo legal, se siguió llevando a cabo, pero el problema es que empezaron a prohibir ciertas cosas como asientos. ¿Cómo? ¿Sí? O sea, ¿no tenían sillas? Ajá. Tú podías tener tu establecimiento donde vender pulque, pero no tenías que tener sillas. Tampoco tenías que tener alimentos o no vender alimentos. Nada de música, no podían acercarse músicos al lugar. Y poco a poco la gente pues empezaba a decir, pues es que ya no hay ambiente, no hay esto. Pero aún así podían seguirlo consumiendo ahí. Sí, no, es que si no está corriente, es que entre más corriente, más ambiente, sí. Para 1730 todas las tiendas tenían que tener un nombre visible afuera de su establecimiento. Yo creo que de ahí surge la idea de ponerle nombre a tu tiendita, a tu changarro, ¿no? Sí, obviamente. Para el establecimiento se tenía que tener el nombre ya colgado, así un letrerito. Sí, especificar que eres una pulcata, sí. Una pulquería. Después, esto ya estamos en 1730, ¿no? Iban avanzando los años y se empezaron a prohibir también los curaditos, güey. Los curaditos, el tepache, los guarapos, que eran bebidas mezcladas de pulque con epazote y otras cosas, con chile también. Sí, antes me contaba mi abuelita que utilizaba que al pulque, al loqui, le ponían chile verde picado, a veces aguacate, un poco de cilantro y vámonos. Sí, así como pinche maruchan. Y te la daban, güey. Y dices, pues quién sabe qué de saber, nunca lo he probado, pero... Ya me imagino los de las CDMX ahorita echándole una pata de pollo. No, güey, un bolillo, güey. Y se empezaron a dejar de producir las bebidas compuestas. Entonces es así como empezaron a disminuir las ventas todavía, empezaron a aumentar los impuestos, a disminuir el apoyo, y poco a poco el consumo fue bajando, ¿no? Y después ya hicieron una regla en la que solo podías ir a comprar, güey, y de ahí tomártelo en tu casa o en otro lado, porque ahí... Pues qué cuarentena. Es lo que les iba a decir, pues algo así como lo que estamos viviendo en la pandemia, pero pues ahí porque nada más se les decía que no lo hicieran. Y bueno, las reglas se encontraban, decían que si te encontraban tirado borracho, te encadenaban, güey. Te llevaban al cuerpo de guardia principal y al día siguiente te ponían unas argollas en los pies, te encadenaban bien chido y te ponías a hacer servicio social, güey, para la comunidad durante 3 días. Eso hace mi jefa cuando no llego. Eso tiene en tu bachillerato. Bueno, pues esos 3 días tenías que estar haciendo labor social allá afuera y... lavando los trastes. Sí, güey, te imaginas todo el pinche calorón todo el día y dices, bueno, ya pasaron 3 días ya. Pasan 2 días y vas a lo mismo, güey, porque te empedas en viernes. Rayos. Aquí vamos de nuevo. Y para el 4º día ya te liberaron. Entonces te la pasabas ahí 4 o 5 días solo porque te encontraban borracho. Entonces poco a poco empezó a disminuir el consumo de la bebida. Y bueno, pues eso es lo que pasaba, ¿no? Posteriormente sabemos que para julio de 1821 se perdió un poco el control y ya había 80 pulquerías. Eso en el centro de lo que es ahora Estado de México, Ciudad de México. Sí, en 1831, 10 años después, ya se contaban con 250 pulquerías. A pesar de que el gobierno y todos ellos estaban diciendo que no, que ya se estaba prohibiendo un poco el pulque, lo ilegal empezó a surgir,
empezaron a contrabandearlo por aquí, por acá. Después, ¿saben qué? Yo pongo mi establecimiento, no me importa, y empezaron a aumentar las pulquerías hasta 1864, donde ya había 513 pulquerías, o sea, una pulquería por cada 410 habitantes. O sea, ni Al Capone llegó a esa. Ajá, ni Al Capone con su contrabando de alcohol llegó a esto, güey. Para ejemplificar, en 1705 había una pulquería por cada 3800, ahora hay una por casi cada 400 habitantes. Estaba chingón, ¿no? Y bueno, ahora vamos con bueno, sabemos que las clases sociales altas empezaron también a decir que no, que el consumir pulque es para pobres y para ignorantes. Y sí, pero, o sea, está chido. No es que sí, güey. Es que las clases sociales altas en ese entonces lo hacían como una medida para que, ¿sabes qué, güey? No consumas pulque, mejor beben nuestros vinos, beben nuestras cosas que traemos de otro lado. Sí, la culturización que siempre ha sucedido. Sí, güey. Entonces todo eso fue decayendo, la producción del pulque. Y pues obviamente sabemos que no solamente ha tenido impacto el pulque en nuestra cultura. ¿Sabías que Hitler mandó a hacer un documental del pulque? Neta. O sea, ¿me puedes decir que ovnis, que esto, pero Hitler? Sí, güey, el pinche nazi maldito. Cuando llegó al poder en 1900. ¿De qué Hitler estamos hablando? Sí, fue en 1936. No, en 1936, perdón, es cuando mandó a hacer el documental. Bueno, Hitler estaba en el poder. Sabemos que este vato traía un rollo bien loco con el ocultismo y con las cosas mágicas para él porque quería más poder. Ya una vez que estás en el poder te vuelves loco por el poder, besas el piso, haces un chingo de cosas, tonterías que ni al caso, ¿no? Entonces este vato mandó estaba buscando, mientras estaba en el poder, estaba buscando el origen de la raza aria, la raza blanca, su raza, güey. Estaba buscando el por qué son tan perfectos y tan... ya sabes, pinche loco, ¿no? Y bueno, al buscar... Sí, perfecto. Sí. Entonces, buscando estas medicinas milagrosas que curaran todo y daban poderes, etcétera, manda gente a todo el mundo, manda gente a Tíbet, América, a África, y bueno, en una de esas manda a un señor llamado Hubert Schonger a filmar a México. Porque Hubert Schonger. Okay. Sí, Hubert Schonger. Vete a México, hijo de perro. No, esa es una rusa. Bueno, porque le comentaron a Hitler que en México se encontraba una fuente, un líquido extraído de la fuente y que da poder. Entonces él dice, no, pues vete a México. Deben ser los 9 manantiales. Claro, güey, estamos en Chignautla. Y bueno, entonces viene a México y se encuentra con la noticia de que no existe como tal una fuente, de donde vas, recoges tu agüita, la bebes porque es la fuente de la eterna juventud, sino que es ahí donde obtienen el pulque y a eso se refería. Entonces pasan los años, Hitler nunca llegó a probar el pulque y así es como se queda sin probar el pulque. Y de hecho hubo un señor que dio a conocer esto, llamado Javier Gómez, que es un gran coleccionista. Él es de México, él es de aquí de México, es un gran coleccionista y experto en el pulque, el que consigue esta cinta. Porque tenía una amiga allá en Alemania y dice, ¿sabes qué? Se están subastando cosas, yo estoy encargada de parte de ciertas cosas, y me encontré con una cinta que dice Pulque Bennington, México. Pulque Bennington, México. Y sí, para la gente que es amante del chisme, hay video. Sí, y entonces dice, ¿sabes qué? Vete a la encuesta, cómpramelo y me lo traes. Y en palabras del señor Javier Gómez dice, tener la película documental del pulque mandada a hacer por Hitler es como sacarte la lotería cultural. ¿Y sí o no, güey? Nunca en tu vida te imaginarías que Hitler mandó a hacer una película del pulque y nunca lo probó, y en cambio ya lo tenemos en México, güey. Ni ellos lo tienen, güey. Qué chingón, ¿no? Sí, la verdad sí, lo malo es que le siguen llamando pulque. Bueno, Iztacoxtli. Sí. Bueno, pero sabemos que es bueno. Es bueno que al menos le estén llamando pulque y no le estén llamando de otra manera. Bueno. No es bueno, de ninguna manera. Sigue siendo un barbarismo. Pero es un barbarismo bueno. No. Bueno, vamos a ver el video. Estamos hablando de cómo degradaron la cultura. No. Pero es que de qué manera. Ok, bueno, vamos con el video, porque aquí no entienden.
que pues precisamente sí es verídico porque pues no tiene nada de audio. Sí, lo pueden encontrar en YouTube, está como Pulque Wedding México y pues le ponen ahí entre comillas Hitler para que pues les caiga ahí el link, está muy chido. Sí, bueno, se ve que está padre, vayan a buscarlo. Mientras, quédense porque vamos a seguir con esta misticidad de la bebida que es el Octli. Pues los mexicas sabían que para obtener este sagrado alimento se debía sacrificar la vida del maguey, por lo que el aguamiel se relacionaba con los líquidos sagrados como la sangre, el semen, la leche materna y el agua. Ajá. Sí, todo esto tiene un carácter sexual para los mexicas. Las deidades del maguey, Mezcal, aquí se le conoce como Mezcal, o de Mixtli o Mitzi, que es la luna, les dedicaban una ceremonia cada 260 días para honrarlos. El nombre del octavo día del ciclo ritual del calendario mexica era Conejo y como patrona era Mayagüey. Sí. En este día, Ometochi, Tochin, conejo, aquí se le dice Tochin, ahí dice Tochkin en mexica o en mexicano, se realizaba la fiesta más importante del Octli, en la que todos podían beber, incluidos los ciudadanos comunes o macehuales, pues en esa época estaba prohibido embriagarse o tomar más de 5 jícaras de Octli. Asimismo, esta fecha estaba prohibido insultar a los borrachos, ya que se podía afectar el espíritu que los poseía. Por lo tanto, las transgresiones a las personas ebrias eran a menudo perdonadas y se consideraba que los culpables no eran los dueños, sino el espíritu. No me estés chingando, güey, estoy borracho, güey. Estaba perrón eso. En otro tipo de celebridades, el Octli era bebido por sacerdotes y gobernantes, así como los guerreros, quienes podían tomar bebida antes de entrar a la guerra, sobre todo en la guerra florida, que era como un tipo, ¿cómo se llama? Juegos olímpicos. Sí. Ellos hacían también juegos de guerra encuentro entre varias culturas, que eran las guerras floridas. O sea, una putiza entre compas. Ándale, un tirito entre compas, que pues no era nada de un tirito, o sea, sí morían. Sí morían. Y igualmente a los cautivos destinados al sacrificio se les daba de beber el pulque o octli, para que era combinado con otras hierbas que solo conocían los sacerdotes y que se le llama teoctli o bebida de los dioses, porque en ese momento el sacrificado era una divinidad. O sea que cuando te sacrificaban te divinizaban por estar porque bueno, en ese, o sea, te sacrificaban como símbolo o representación del dios. Sí. Órale, qué chido. Bueno, eso ya lo vemos pues en la creación del nuevo Zoólicos, por decirlo, donde se sacrifican los dioses. ¿Qué va a ser otra historia? Sí, en la fiesta del dios del maguey colocaban la imagen del templo y le ponían ofrendas de comida, le danzaban y le tocaban música de flauta. Y también tenían en el patio una tina grande o metoxtecomatl llena de bebida, donde todos podían ir a beber. En especial de sodas, en especial las personas de 52 años, que ellos podían beber siempre. Pero no las personas comunes. En estas festividades sí. Y también se les invitaba a los Sensontotochim, que son los 400 conejos que eran visitados en las fiestas de las veinteadas, en especial en la siembra y en la cosecha. Y pues como no se les podía, no era permitido que se bebiera siempre, o sea, esta bebida de por sí ha tenido sus limitantes porque eran utilizadas para rituales. Y a los borrachos se les tenían una total desaprobación social. Las leyes incitaban a que, por ejemplo, si tú eras un borracho, pues iban, te aprendían o incluso te podían matar por ser borracho. Sí, eso que leí, que tenía que sacrificar por ello, ¿no? Por haberlo hecho sin el consentimiento o el permiso, ¿no? Sí, incluso pues el origen místico de esto es precisamente porque hay muchas historias de esta bebida
en las que se dice que se descubrió en la mítica Tonayán, donde su dirigente y sacerdote era Quetzalcóatl. ¿Sí? Y quien es convencido por Tezcatlipoca y por otros de sus enemigos que eran afín de los sacrificios, es decir, a ellos les gustaban los sacrificios, pero Quetzalcóatl no, entonces lo emborrachan con Octli y él, al sentir vergüenza, deja se destierra, sí. Se destierra por sí solo. Sí, se sale de Tula y... Sí. Yo esa vez me hospedé y me tuve que ir de mi casa porque me sentía mal. Así, ¿no? Así, eso pasa también. Ajá. Y otra menciona que los dioses mexicas tuvieron lástima por los hombres, que es una de las historias que pues tú nos vas a comentar ahorita. Claro que sí. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de la creación del maguey. Los dioses comentaron: para que el hombre no esté triste, y le tome gusto a la vida en la tierra, y nos alabe, y cante, y baile, y se divierta, tenemos que darle algo que le produzca alegría. Lo oyó Quetzalcóatl y se puso a pensar en dónde podría encontrar lo que los dioses pedían, y se acordó de una hermosa muchacha llamada Mayahuel, que vivía con su abuela. Voló Quetzalcóatl, era el dios del viento, hasta la casa donde vivían y las encontró dormidas. Quetzalcóatl despertó a Mayahuel y le dijo: vengo por ti para llevarte al mundo. Mayahuel aceptó. Entonces Quetzalcóatl le cargó sobre su espalda y bajó con ella a la tierra. Apenas llegaron, se transformaron en un hermoso y corpulento árbol que se abría en dos grandes ramas. Una era sauce de plumas preciosas, y que era la rama de Quetzalcóatl, y otra era un árbol florido, y era la rama de la muchacha, Mayahuel. En eso despertó la abuela de Mayahuel y comenzó a llamarla. Al darse cuenta de que su nieta no estaba y había desaparecido, se puso furiosa y decidió bajar a la tierra a buscarla, acompañada de otras viejas desencarnadas como ella. La turba de ancianas enfurecidas encontró el árbol en el que se habían transformado ellos dos, y en medio de un fragor terrible y de relámpagos y truenos, entre todas las deshojaron y separaron una rama de la otra. Al reconocer la abuela la rama florida en la que se había convertido su nieta, llena de ira la destrozó y dio cada una de sus compañeras un pedazo, que se comieron. Se comieron a Mayahuel. Pero no rompieron la rama de Quetzalcóatl, la dejaron ahí, y en cuanto las viejas regresaron, Quetzalcóatl recobró su antigua forma, recogió los huesos de la desdichada Mayahuel, esparcidos en la tierra, y los enterró en el campo, y de ellos nació una planta verde y hermosa que abre sus hojas al viento como si fueran aspas, y que produce una bebida, una especie de vino blanco y espeso, llamado pulque, que beben los hombres, y que les da alegría, los emborracha, y les hace olvidar la tristeza. Esa fue la historia de Mayahuel, de la historia de la creación del maguey, pero Hernando de Alvarado, Tezosomoc, descendiente de Moctezuma II, dice que Mayahuel no es la diosa del mezcal, del pulque o del octli, ¿sí? O del maguey. Se dice que el verdadero dios del maguey o deidad del maguey es Meteotl. O Meteotl, que viene de Met, que es maguey, y Teotl, que es dios. Sí. Y también menciona que esta estaba directamente relacionada con la luna, porque los mexicas observaron cómo influenciaba este astro al agua que habitaban todos los organismos vivos. Entonces y también tienen que ver con los 400 conejos. Sí. Entonces de hecho Mayahuel o Mayahual, que es como se debe de pronunciar, es solamente la persona que encontró la forma de llegar al corazoncito del maguey y crear el aguamiel o sacar el aguamiel. Ella inspiró a la gente a hacer el octli. Ella empezó a hacer el octli, el aguamiel como tal. De ahí un hombre fue el que le aprendió para hacer Iztacoctli, la bebida blanca. Sí. Y todos los que se vieron involucrados dentro de estos de este crecimiento de la bebida, se les llamó como espíritus del pulque o del octli, y se les llamó los 400 conejos, que eran los que te poseían, te ponían en distintos estados dependiendo de qué espíritu te poseía. Órale. Sí. Y le daban mucho. Y de acuerdo al espíritu que te posees, es de acuerdo a la cantidad de Iztacoctli que vas consumiendo, ¿no? O de octli. No, ahí depende de ahí nada más de tu personalidad y con qué espíritu te apodera en ese momento, ¿no? Sí.
Y pues bueno, yo sé que pues queda mucho que hablar todavía acerca de esto, de por qué no es la diosa del pulque, hablar sobre los 400 conejos. Es otro tema muy interesante, dar otros datos ahí sobre elaboraciones de otras bebidas, pero pues eso yo creo que lo dejaremos para otro episodio. Sí, pues la fogatita de esta noche ya se está acabando. Así es, amigos, esta noche se está apagando la fogata. Pues sin antes dejarles una recomendación, la recomendación de la noche. Bueno, un dato interesante. Recordarles que sin biodiversidad, sin murciélagos, sin insectos, no tenemos pulque, ya que ellos son los que ayudan a polinizar estas plantitas. Sí, hay que cuidarlos mucho. La recomendación de la noche, una película muy bonita llamada Animales Nocturnos, dirigida por Tom Ford, protagonizada por Amy Adams. No se la pierdan, espero que la puedan buscar, está muy buena, ya verán que no se van a repetir. Y pues esa es la recomendación de la noche. Así fue nuestro programa de hoy, hablando a la orilla del fuego. Seguimos aquí en Azteca Radio, continúen con la programación. Hasta la próxima. Nos vemos.